Bien, entonces estos 2 días, 26 y 27 de junio, hoy miércoles y mañana jueves, nos vamos a detener a reflexionar en torno a la neumatología. En este caso específico es la neumatología bíblica. Quizá para nosotros la palabra neumatología sea nueva o novedosa, ¿no? Neumatología es una palabra griega compuesta. Neuma o neuma, que es espíritu, y la logía o logos, que es tratado, estudio, discurso, incluso palabra, verbo, ¿no? Pero que en su conjunto ya neumatología vendría a significar el estudio del Espíritu Santo, etimológicamente hablando. Sea, eso es lo que la palabra significa. El estudio sobre el Espíritu Santo o la reflexión sobre el Espíritu Santo. Eso es lo que es la neumatología. Por eso en el subtítulo, abajito del título grande, neumatología bíblica, aparece como un poco más expreso el título, ¿no? El Espíritu Santo en el testimonio bíblico. Eso es lo que nosotros nos vamos a concentrar. Neumatología, entonces, hemos dicho que es el estudio o el tratado teológico sobre el Espíritu Santo. Entonces, por ahí tendríamos que comenzar esto. La neumatología es el estudio o el tratado teológico sobre el Espíritu Santo. Acercarse al espíritu también puede tener muchas perspectivas, ¿no? Muchos acercamientos. Nosotros el acercamiento que vamos a tener es bíblico, es decir, vamos a intentar estudiar las apariciones o los testimonios que hay del Espíritu Santo en la Sagrada Escritura. Solamente nos vamos a limitar a eso en estos dos días. Entonces, nada más hay para una pequeña aclaración sobre el término neumatología, ¿no? El estudio teológico o tratado teológico sobre el Espíritu Santo. En nuestro caso, nos vamos a concentrar en el testimonio bíblico, Antiguo y Nuevo Testamento. Solamente nos vamos a limitar a eso en estos dos días, ¿no? Y esta neumatología es el estudio de cómo la fe cristiana poco a poco fue identificando al Espíritu, no solo como Espíritu de Dios, en el sentido de que a Dios le pertenece y lo da, sino que el Espíritu mismo es la tercera persona de la Trinidad, ¿no? Como nuestra fe lo confiesa. Entonces eso ahí de manera muy, muy introductoria, ¿no? ¿Cuál entonces, partiendo de todo esto, cuál es el objetivo general de estas charlas, ¿no? El objetivo es conocer el fundamento bíblico de nuestra confesión de fe en el Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. Nosotros nos vamos a concentrar en esta tercera persona, el Espíritu. Pero, como en otros momentos se los he dicho, hablar de una persona de la Trinidad es implícitamente hablar también de las otras dos, ¿no? Como siempre les he dicho, no podemos hablar de un padre sin un hijo, de un hijo sin un padre, y de un padre y de un hijo sin su amor, que es el Espíritu, ¿no? Entonces, aunque nos vamos a concentrar en el Espíritu Santo, pues vamos a tener también que hablar un poco sobre el Padre y sobre el Hijo, o más precisamente en este contexto, sobre el verbo o la palabra, ¿no? Entonces vamos a ver eso. Pero vuelvo a repetirlo, solo en el fundamento bíblico, a fin de sentar las bases para una posterior reflexión del dogma neumatológico y su actual reflexión. La intención de este mes es dar las nociones básicas y fundamentales del Espíritu Santo en la Sagrada Escritura, para que el próximo mes, ya lo adelanto de una vez, pues veamos el recorrido ya más dogmático del reconocimiento del Espíritu como la tercera persona de la Trinidad. Quizá para nosotros sea como
como muy obvio, quizá no nos hemos preguntado en qué momento se dijo que el Espíritu Santo era Dios, era la tercera persona o es la tercera persona de la Trinidad. No, pero es muy interesante porque si nosotros lo vamos a ir revisando, pero si nosotros vemos en el testimonio bíblico, pues la imagen de Dios Todopoderoso, de Dios como Dios, vaya, aparece. La imagen del Hijo también aparece como Dios. Y del Espíritu Santo hay rasgos que nos dan el fundamento bíblico de este Espíritu Santo como parte de la Trinidad, pero es un tanto más escondido, ¿no? Entonces, de hecho, ya si nosotros nos vamos a nivel histórico, que es lo que revisaríamos el próximo mes, primeramente Dios, pero ahora aquí lo comento a propósito de esto, nos vamos a dar cuenta que el Espíritu Santo fue el último en haber sido reconocido como parte de la Trinidad a nivel dogmático. Ojo, a nivel dogmático, ¿sale? Esto quiere decir que no hasta que se haya dicho el Espíritu Santo es Dios, hasta ese momento se creyó que, sino que ya era la reflexión que venía, pero la teología de las primeras comunidades se centró mucho más en la relación que hay entre el Padre y el Hijo, ¿no? Y también pronto se dan cuenta de la presencia del Espíritu y lo que empieza a hacer el Espíritu, y es así como poco a poco también lo empiezan a declarar como persona, ¿no? Entonces ahí vamos a ir viendo eso, solo que, vuelvo a repetirlo, ahora solo nos limitaremos al fundamento bíblico. De ahí que, entonces vamos a tener dos grandes pasos que vamos a dar y que de hecho son los que componen nuestros 2 días. El primero es el análisis bíblico veterotestamentario de la presencia de la Ruach de Yahvé. Ya aquí nosotros vamos a poder asistir a una complicación primera. ¿Por qué? Porque nosotros leemos muy rápido espíritu en las traducciones que tenemos en la Sagrada Escritura. Espíritu, ¿no? El espíritu de Dios es Cerní, etcétera, etcétera. Y pues nosotros, siendo cristianos, la relectura o lectura que hacemos de todos estos pasajes, pues es que se trata del Espíritu Santo, ¿no? La persona o la tercera persona de la Trinidad que nosotros conocemos y que nosotros nos ponemos en contacto con ella. Pero la realidad es mucho más complicada que esta, ¿no? De hecho, nos vamos a dar cuenta que al menos en el Antiguo Testamento no hay una referencia explícita al Espíritu Santo como persona, mucho menos de la Trinidad. Ojo con esto, porque recuerden, es en la revelación de Dios. La revelación de Dios, recuérdenlo, siempre es progresiva, ¿no? Se va dando la revelación de Dios siempre poco a poco, poco a poco. El ejemplo que yo suelo poner es cuando los niños suelen preguntar de dónde vienen, por ejemplo, de dónde vienen, por ejemplo, los mismos niños, ¿no? Y al menos antes que se les decía, ah, pues la cigüeña, ¿no? Pero se les decía eso ¿por qué? No por engañarlos, ¿verdad? Sino porque su capacidad cognitiva todavía no está para entender que es un bebé, es un producto de una relación sexual, cuando un espermatozoide fecunda un óvulo, ¿me explico? Entonces es progresivo cómo se le va explicando a los niños cómo nacen los bebés, cómo se gestan los bebés y así muchas otras cosas, ¿no? Ahora pongo ese ejemplo. De igual manera, Dios se fue revelando poco a poco, poco a poco. Y en ese poco a poco es que hay presencia del Espíritu en el Antiguo Testamento, pero un Espíritu de Dios. Va a ser hasta el Nuevo Testamento donde ya nos encontremos más bien el Espíritu como persona de la Trinidad o de lo que más tarde nosotros vamos a llamar Trinidad porque esto, hablar del Espíritu de pronto también es estar hablando mucho de la Santísima Trinidad. Es normal, vuelvo a repetirlo. No podemos hablar de uno sin hablar de los otros dos y por tanto se convierte en una reflexión trinitaria, ¿no? Pero la misma palabra Trinidad no aparece en la Sagrada Escritura.
¿no? Esta es una palabra que se presenta después en la reflexión teológica para llamar a nuestro Dios que tiene tres personas, pero un único Dios, ¿no? Y es como se va a surgir la palabra Trinidad, ¿no? Entonces, vamos rastreando todo eso. En el Antiguo Testamento nosotros nos vamos a encontrar con el espíritu en su original hebreo con el término ruach, ¿no? Y es muy interesante porque ruach en el Antiguo Testamento es femenino, es la ruach, ¿no? Ya cuando va a pasar al griego, ya es el punto 2 que tenemos en el estudio neotestamentario, el neuma. Y neuma es espíritu, ¿no? Y de ahí ya derivará para el latín el spiritus y para nuestro español el espíritu, ¿no? Entonces hay ese recorrido terminológico. La ruaj de Yahvé, femenino, cuando pasa al griego, neuma, ya se convierte en masculino, y en español espíritu también está en masculino, ¿no? Hablando de la terminología. Pero esto es lo que vamos a hacer el recorrido en estos 2 días, ¿no? Nada más es como una pequeña introducción al respecto, ¿no? Primero, entonces, vamos a este primer paso que tiene que ver con el Antiguo Testamento, con el testimonio veterotestamentario. Recuerden, veterotestamentario significa Antiguo Testamento. Vetero, como por ejemplo nosotros tenemos la palabra veterano, ¿no? Y el veterano, ¿qué es? Pues una persona ya madura o de mucha experiencia. Y de hecho se suele ocupar veterano para hablar de las personas mayores en algún ámbito de la vida, ¿no? Ya es veterano, o sea, ya le sabe, ya lleva sus años. Entonces, en ese sentido, vetero vendría a equivaler a antiguo, a viejo, ¿no? Entonces, por eso, vetero, Antiguo Testamento. Y como les decía, en el Antiguo Testamento vamos a hablar de la Rúa. A la tercera persona de la Trinidad, del Dios uno, se le llama en la fe cristiana Espíritu Santo. Con el Padre y con el Hijo realiza el único ser divino, ¿no? Eso es ahí por lo cual llamamos Trinidad. Porque aunque son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu, estamos hablando de una misma naturaleza divina y por eso es un único Dios, ¿no? Entonces, la Sagrada Escritura concentra sus afirmaciones pertinentes en la acción del Espíritu Santo, mientras que las referencias a su esencia de ordinario solo son indirectas. ¿Por qué? Porque en la Sagrada Escritura, y particularmente en el Antiguo Testamento, se va a hablar de lo que el Espíritu de Yahvé hace en la historia, a través de los hombres, con los hombres, etcétera. Y se va a hablar más bien de la acción del Espíritu, pero no se va a aclarar del todo qué o quién es ese Espíritu. ¿Sale? Por eso les digo, vamos construyendo la reflexión. Y en este ir construyendo, Dios que se va revelando poco a poco, ¿no? Es como también nosotros poco a poco vamos entendiendo esa revelación de Dios y por ende lo que Dios nos quiere comunicar, ¿sale? Entonces vamos desde ahí. Dicho de otra forma, la presencia del Espíritu es una constante en la Biblia, aunque siempre de forma difusa y no sistematizada. Por eso en estos 2 días y en la guía ustedes pueden percatarse y se van a ir percatando que hablar del Espíritu Santo es hablar como que de mucho, de muchos testimonios, muchas experiencias, ¿no? Pero no vamos a hablar del Espíritu Santo, al menos en estos 2 días, de manera sistemática. ¿Por qué? Porque el testimonio bíblico todavía no nos da toda la apertura para ello. ¿Sale? Entonces, por eso les digo que esta charla tiene que verse todavía completada con la que vamos a tener dentro de un mes, que ya sería el desarrollo histórico dogmático. Ahora, ¿cómo los fundamentos que vamos a revisar el día de hoy y el día de mañana son los que se van a convertir en la base para que la iglesia sostenga que tenemos a un Dios
en tres personas. ¿Vale? Por eso no vamos a hablar ahora aquí de manera sistemática sobre, bueno, sistemática en el sentido dogmático, ¿no? Porque sí lo vamos a abordar de manera sistemática en cuanto que llevamos un orden, conexiones entre una y otra cosa, etcétera. ¿No? Me explico, no nos vamos a meter a lo borras, ¿no? Pero no sistemático en el sentido de un tratado tal cual sobre el Espíritu Santo. Es como el hilo conductor de toda la palabra de Dios, el Espíritu, sin que los autores bíblicos hayan sentido la necesidad de plasmar esta experiencia en un sistema dogmático. Porque recuerden, la Sagrada Escritura no nos transmite doctrina, nos transmite experiencia fundante. Acuérdense de eso. La Sagrada Escritura, su primera intención no es transmitirnos doctrina. Su primera intención es transmitirnos la experiencia fundante. En ella, quienes escribieron, nos cuentan lo que pasó, lo que experimentaron, lo que se dijo, lo que vieron, ¿sale? Pero no nos transmiten doctrina. La doctrina es un momento segundo. Esto, cuando yo digo momento segundo, no significa que no sea importante, ¿sale? Solo estamos hablando del proceso que se dio. Primero es la experiencia y luego de la experiencia ya vendrá el mandato, el dogma, la norma, la ley, como ustedes quieran decir, ¿no? Pero hasta un segundo momento. Pues por eso les digo, aquí hablamos de experiencia. Por eso es, ante todo, una experiencia vital, globalizante, unificadora de las diversas dimensiones y etapas de la revelación del misterio divino en la historia de la humanidad. Más aún, el Espíritu es el que ha inspirado las Escrituras. Es el Espíritu que habló por los profetas, el que inspira a los escritores sagrados para que transmitan desde sus categorías mentales y culturales la palabra de Dios. No es posible aquí hacer una exégesis completa de los textos bíblicos sobre el Espíritu, ¿no? Porque de entrada tendríamos que precisar ahí el término ruach, meternos a un abordaje más exegético, ¿no? Lo cual no pretendo que hagamos aquí, sino simplemente ir redescubriendo esos testimonios que en la Escritura están, que nos hablan del Espíritu de Yahvé o de la ruach de Yahvé. ¿Sale? Entonces, por eso hay. Lo que sí vamos a hacer es detenernos a echar un vistazo a las líneas fundamentales de la manifestación de este espíritu, a descifrar algunas constantes como arquetipos del espíritu en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿no? Algunas figuras que es con lo que vamos a terminar estos 2 días del espíritu. Toda esta experiencia puesta por escrito es lo que vamos a estudiar a continuación, ¿no? Entonces, ese es como nuestro panorama general y ahora particularmente aquí en el Antiguo Testamento, nosotros nos vamos a encontrar que más bien vamos a precisar una presencia de la Ruaj de Yahvé, del aliento, del hálito de vida de Yahvé, ¿no? Entonces, de ahí pues que tengamos que tener presente esto. Primero, Yahvé. Sabemos que ese es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, Yahvé, ¿no? Independientemente cómo se escriba, porque hay veces que le ponen la H intermedia, hay veces que no, hay veces que se la ponen al final, o que se la ponen entre la Y y la A, en fin, ¿no? Independientemente de cómo sea esto, es Yahvé. Dios es el nombre de Dios, pero de Yahvé se desprenden dos, y lo entrecomillo, dos cosas. Lo entrecomillo, la idea de cosa, porque no es precisamente que la Ruach y el Dabar sea una cosa, ¿no? Por eso lo entrecomillo. Se desprenden dos. Una va a ser la Ruach y otra va a ser Dabar. Dabar es el término en hebreo para decir palabra o verbo, ¿no? Dabar, palabra o verbo. Bueno, entonces de aquí en la Sagrada Escritura es, Dijo verbo, hermano, o es verbo. verbo
no de sujeto, verbo y predicado, sino de verbo, palabra. Ah, perfecto. Gracias. Muchas gracias. Un gusto. Miren, entonces, en la Sagrada Escritura, el significado primero de espíritu es el de viento. Ahí hay que tener en cuenta esto. El significado primero de espíritu o de ruach es el de viento. El viento es de vital importancia en la vida campesina, de ahí que en el Antiguo Testamento no sea considerado como una simple fuerza natural, sino como una fuerza que se atribuye al Creador y conservador de la vida, ¿no? Si se fijan, también estamos hablando de toda una expresión simbólica del Antiguo Testamento, ¿no? Este significado es completado por otro que le es muy cercano, y aquí sí ya aparece propiamente el ruaj como aliento de vida. Si por un lado está el espíritu guión viento, que es el que mueve, que es el que podemos percibir, también está la ruaj, ¿no? Y la ruaj ya es ese aliento de vida como la misma vida, ya que quien respira vive y al dejar de respirar es señal de muerte. Por eso nosotros nos encontramos ahí en el Génesis que Dios insufla, ¿no? O como que le sopla al hombre ese aliento, es esta ruaj, este aliento de vida. Dios es quien infunde su aliento en los vivientes. Por eso aquí también va a ser importante porque nosotros los hombres, o los hombres, según el Nuevo Testamento, también tienen ruaj, también tienen espíritu. Por eso les digo que no nos vamos a meter tanto en estas complicaciones, porque los mismos exégetas todavía no se ponen de acuerdo, porque es muy complicado hacerlo, de qué tipo de ruaj se está hablando. Si de la ruaj que es del hombre como aliento de vida, o de la ruaj de Yahvé. ¿Me explico? Por eso ahí está muy confuso el asunto. Por eso no quiero que nos metamos ahí. Simplemente ir rastreando la idea de la rúa como este aliento, soplo de vida de Yahvé. Por eso ahí en el diagrama, bueno, y también en la guía, pongo Yahvé más grandote si se fijan, para que sea Yahvé y de Yahvé se desprende la rúa y dar, palabra, ¿no? Entonces, de ahí en el hombre este aliento de vida aparece como aliento de Dios. El empleo, perdón, de Ruah puede entenderse en un sentido teológico estricto allí, donde la palabra indica la fuerza espiritual procedente de Dios, la fuerza profética o directamente el Espíritu de Dios sin más. En esta acepción puede aducirse de 60 a 70 textos. La riqueza significativa de Roa puede estructurarse de este modo, que como aquí tenemos en el cuadrito de la parte derecha superior. Bueno, espero que lo estemos viendo igual y que no ya en su zoom se voltee, no haga efecto espejo, pero es el recuadrito que tenemos ahí azul, ¿no? Bueno, unos tintes azules. Hay cuatro significados. El primer significado es el etimológico primario de ruaj. Esto es de ruaj. ¿Y qué es? Movimiento de aire estruendoso, violento, golpe de viento, respiración, anchura. Si se fijan, el sentido etimológico primario de ruaj es muy amplio, ¿no? Ahora, también hay un significado fundamental y este es nuevamente el de viento, pero ahora este viento emparentado con respiración, ¿no? Un poco más ahí emparentado. Ese es el significado fundamental, viento, respiración. En el desarrollo antropológico nos encontramos con que es una fuerza vital, porque nosotros sin esta ruaj, sin este aliento de vida, sin esta respiración, simplemente morimos. Ya en el desarrollo antropológico es una fuerza vital, el ánimo, la voluntad, el espíritu como capacidad, como un yo. ¿Sale? Entonces, se fijan ahí cómo en el Antiguo Testamento de pronto es muy confuso esto, ¿no? ¿Por qué? Porque se viene construyendo la fe. Dios se está revelando, el hombre está empezando a entender lo que Dios le quiere revelar. Ya si hablamos del significado teológico de la Ruach, que es al que pretendemos llegar, se trata de una fuerza espiritual divina,
una fuerza profética, es un espíritu de Dios. Aquí quiero que pongamos atención porque lo que les decía ya un poco en la introducción, hablar del espíritu en nuestro testimonio veterotestamentario es hablar siempre del espíritu de Dios. ¿Sale? Es decir, en el Antiguo Testamento todavía no nos encontramos muy claro que el espíritu sea una persona, como más tarde lo vamos a declarar nosotros. Está la presencia del espíritu y se sabe que es espíritu de Dios, pero todavía el hombre en el Antiguo Testamento no ha logrado descifrar lo que Dios le está manifestando, no ha logrado todavía entender que ese Espíritu de Dios no solamente es una posesión de Dios, así como yo esta goma que tengo, ¿no? Esta goma es de Iván, ¿me explico? Pero entonces, si en el Antiguo Testamento está este Espíritu, guión goma o entre paréntesis goma, de Iván, de Dios, poco a poco se va a entender que ese Espíritu no solamente es algo que le pertenece a Dios, sino que este espíritu es una persona misma que más tarde va a ser declarada como tercera persona de la Trinidad. ¿Sale? Por eso les digo, vamos en este recorrido poco a poco, poco a poco. Así, el Espíritu de Dios en la génesis del universo se presenta como Ruach que transforma el desorden original en orden universal. Nosotros vamos a los relatos del Génesis, vemos que era todo un caos, ¿no? Un caos. Y después vendrá de aquí el cosmos, lo organizado. El caos se hace cosmos. La Tierra era caos informe, además no tenía forma, y es cuando el espíritu, la ruaj, que aletea sobre lo que hay, ¿no? Sobre lo primero que hay, digámoslo así, sobre esta creación, las aguas, etcétera, es lo que poco a poco le va a ir dando forma. Separa las aguas de arriba de las de abajo, hace surgir tierra, separa, en fin. Se fijan, los primeros momentos es separar, distinguir, organizar, hacer un cosmos e ir identificando. Y ya cuando se tenga todo identificado o distinguido, ahora sí vendrá la creación de las plantas, de los animales y como corona de la creación, el hombre. Fíjense qué interesante en todo esto, ¿no? Entonces, ahí, sobre la faz del abismo, la tiniebla. Y la Ruach, eso también es importante porque después vamos a releer bueno, no precisamente aquí, pero se relee el prólogo de San Juan, ¿no? Y con la palabra estaba con Dios, era Dios, etcétera. Y desde aquí también se puede ir haciendo esa relectura, porque San Juan en el prólogo y la luz vino, pero no reconocieron a la luz, prefirieron quedar en las tinieblas. Es decir, como una descreación. Si Dios ya había creado, organizando, separando luz de tinieblas, agua de arriba de las de abajo, cielo, tierra, en fin, todo esto, ahora que no se acepte eso es como venir a desdecir todo el proyecto de Dios, el original, ¿no? Entonces, por ahí también iría todo esto. La Ruach de Yahvé se cernía sobre la superficie de las aguas, leemos en Génesis 1:2. La creación propiamente dicha comienza en Génesis 1:3, donde se identifica Ruach con Yahvé, ¿no? Y entonces ya ahí es donde va a empezar propiamente la creación. No estamos estudiando la creación en sí misma, ¿no? Pero sí conviene como repasarla un poco para desde ahí irlo entendiendo. En Génesis 1 aparecen dos principios dinámicos. Uno es la poderosa Ruach o el aliento de Dios que empieza a encubrar y transformar el caos, desorden, en un cosmos, en un orden. Y B, el soberano Dabar, palabra de Yahvé, que hace existir lo existente y le asigna un puesto en el universo y le pone un nombre y lo bendice. Y aquí hay algo muy importante, porque Dabar o Dabar es en sí mismo análogo a Ruach, es decir, es comparado, se le puede comparar.
ya que la palabra no es pronunciable sin el aliento. Fíjense qué interesante esto y es un ejercicio que yo les pido que hagan a mis alumnos cuando doy clase de Trinidad. Les digo, a ver, intenten hablar sin exhalar o inhalar aire, ¿no? Y por ahí hay alguno que lo intenta, ¿no? Y pues se da cuenta, obviamente, que no se puede hacer eso, ¿no? Si no inhalamos o exhalamos aire, simplemente no podemos hablar. Entonces, por eso fíjense la importancia de lo análogo que hay entre Ruach y Dabar. Porque si bien Dabar significa palabra, para que la palabra pueda ser pronunciada, ¿qué se necesita? El aliento. Por tanto, Dabar no puede ser Dabar sin la Ruaj, pero la Ruaj sin ese sonido que emite la palabra propiamente dicha, pues no sería más que viento, ¿no? Un soplido, ¿no? Si yo ahora hago esto, ¿qué me entendieron? Pues nada, ¿verdad? Es más, hasta ni me escucharon seguramente, ¿no? ¿Me explico? Entonces, sin uno y sin otro, no alcanzamos a comprender. Y si no entendemos la Ruach y Dabar, no entendemos quién es Yahvé. Por eso, aquí ya, si se fijan, ya empezamos a hablar más en un lenguaje un poco más trinitario. Yahvé, Dios Padre; Ruach, Dios Espíritu Santo; Dabar, Dios Hijo, el Verbo encarnado, Jesucristo. ¿Sale? Entonces, se fijan cómo vamos elaborando nuestra reflexión, pero estamos partiendo del dato bíblico. Por tanto, aquí no nos habla sin más del Espíritu Santo como persona. No nos habla de Dabar como el Verbo encarnado Jesucristo, ¿no? Estamos ahí en ese inicio del entendimiento por parte del hombre de todo esto, ¿no? Ahí hay que ir. Entonces, en términos triunitarios o comunitarios, Ruach Espíritu emerge eternamente en el seno de Dios y Dabar Hijo, porque, bueno, aquí Dabar no significa inmediatamente hijo, ya les he dicho que Dabar significa palabra, ¿no? Pero ya en una relectura, por eso ahí dice trinitaria, Dabar se traduce ya al griego como verbo o logos, verbo, palabra, y sabemos nosotros que el verbo, la palabra de Dios, es encarnado Jesucristo. Oliver, todo está bien caro. Entonces, por ahí iríamos un poquito, ¿no? Entonces, Dabar Sí. Hijo resuena eternamente en el corazón de Dios, confiriendo al Creador el carácter de Padre, que es un dinamismo originario. Y ahí tienen, si están revisando la guía, y bueno, aquí también aparece en la diapositiva, el dinamismo originario, la perijóresis, la circuncensio o inhabitatio. Palabras raras, ¿verdad? Sumamente raras. Estas palabras que aparecen aquí, bueno, tanto en su guía como en la presentación, el dinamismo originario es ya en palabras trinitarias y más sencillas, cómo es la relación al interior de la Trinidad. Eso es lo que significa, en sentido muy amplio, perichoresis, así como está escrito, perijóresis, ¿no? Circumincensio, ¿no? O inhabitatio, que se pronuncia inhabitatio, ¿no? La inhabitación, la circuncisión o la perijóresis, ¿no? Todos estos tres términos raros se sirven para que en teología identifiquemos la forma o el modo en cómo se relacionan las tres personas de la Trinidad al interior. Cómo se relaciona el Padre con el Hijo con el Padre y estos dos con el Espíritu y el Espíritu con aquellos. ¿Sale? Pero entonces, aquí está lo importante, la tensión plural y relacional entre el decir y el hacer de Dios deberá expresarse en Génesis 1:26 en primera persona del plural. Nosotros tres hagamos la humanidad a nuestra imagen y semejanza. Esta es una reflexión que muy pronto los padres de la iglesia hicieron. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento, en el Génesis, aparece el hagamos en plural. Y los padres de la iglesia entendieron que ahí estaba hablando la Trinidad, ¿no? Ahora, la teología contemporánea
la misma iglesia, presenta que es un poquito atrevida esta interpretación de que ahí estaba precisamente la Trinidad. Hablamos del fundamento trinitario, pero decir que ahí explícitamente está expresa ya la Trinidad es un poquito atrevido. ¿Sale? Porque recordemos, se viene elaborando la reflexión, ¿no? Entonces, de aquí se pasa a la consideración del Espíritu de Yahvé como algo personal de Dios. Ahora, ya no es solo una posesión, sino ya es algo personal de Dios, es algo que es de Él, pero ya no solo como cosa. Se trata de algo de sí mismo, ¿sale? O sea, ya no se trata de mi borrador o de mi goma, ¿no? Ya se trata de algo mío, pero que me pertenece, que es algo de mí mismo. Bueno, en este caso de Dios y del Espíritu, ¿no? Da a los hombres como un don, uniéndolos especialmente consigo. El Espíritu de Yahvé santifica a los hombres, les da sabiduría y conocimiento. Según las profecías, el Mesías será portador del Espíritu en toda plenitud. Y hay para nosotros los cristianos, quien es Mesías, pues Jesucristo, el Verbo encarnado. Por eso ahí va a ser muy importante el bautismo de Jesús. Se abren los cielos y que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, ¿no? Entonces ya ahí también podemos ir viendo todo esto. No solo el Mesías es portador privilegiado del Espíritu de Yahvé, sino que incluso los tiempos mesiánicos se caracterizan por una especial efusión de este espíritu en él. Y bueno, ya aquí nosotros podemos encontrar, aunque todavía no bueno, en los tiempos mesiánicos, pues la efusión del espíritu en Pentecostés, ¿no? Entonces, nuevamente ahí vamos armando la reflexión. Bueno, hasta aquí vamos bien. Perfecto. Entonces damos un Sí, bien, Sí, vamos. perfectísimo. Damos un pasito más. Hay entonces líneas de fuerza sobre el espíritu o tres dimensiones de fuerza sobre el espíritu. Son en el Antiguo Testamento la fuerza de la dimensión creadora, de la dimensión profética y de la dimensión sapiencial. Tres expresiones que nosotros bien concretas vamos a encontrar sobre el espíritu. La dimensión creadora, pues ya la he enunciado un poco, ¿no? Vamos a hablar un poquito más sobre ella, pero ya la he enunciado, ¿no? Para que dijo Dios, hagamos, pero para que Dios diga, ¿qué tiene que haber? Dijimos ya, la ruaj, el aliento. Pero ese aliento, sin la palabra propiamente dicha, no es más que un soplo, ¿no? Que ustedes no logran escucharme, ¿no? Cuando yo hago esto. Entonces, de aquí viene esta dimensión creadora. La profética, pues ya también ha quedado un poco dicha. El Espíritu habló por medio de los profetas. Y en la literatura sapiencial, porque es esta sabiduría que se nos está transmitiendo, ¿no? Hay de manera introductoria, pero vamos a revisar cada uno de estos. Primero, en la dimensión creadora, estamos hablando de un espíritu creador. El espíritu aparece como creador, es el himno Veni Creator Spiritus, que es el que escuchamos al principio y que hasta abajo aparecía la traducción, ¿no? Y ustedes de hecho veían ahí, creador de todo, viene a los hombres, etcétera. Este apelativo de espíritu creador tematiza la experiencia de que Dios es el creador de la naturaleza, aunque en Israel esta experiencia haya sido posterior a la vivencia del Éxodo y no se plasma hasta el tiempo del exilio, precisamente en contacto con otras culturas y religiones. Y es que esto es bien interesante porque nosotros leemos el Génesis como el primer libro de la escritura, ¿no? Y de pronto creemos que fue el primer libro en que fue escrito y no fue así, ¿no? Ya sobre todo los textos que hablan sobre la creación, que están hablando de después del Éxodo, por ahí del siglo V, antes de Cristo, ¿no? Entonces, ya ahí no es el primer texto en haber sido escrito, sino ya es un texto reflexionado posteriormente, ¿no? Entonces,
De ahí que va a tener también cierto contacto con ciertas culturas o religiones. Por eso nuestro Génesis tiene algunos puntos de contacto con otros relatos creacionistas, ¿no? No sé si ustedes, por ejemplo, han escuchado hablar del relato del Gilgamesh, que también es una inundación que sufre la tierra. Entonces ahí está un poco emparentado con Noé, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Pero por qué? Porque tiene contacto con otras culturas y religiones, ¿no? Pero recordemos, ¿por qué para nosotros es importante el Génesis particularmente y no todos los demás textos? Porque creemos que estos libros, declarados canónicamente, han sido inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Entonces ya eso es lo que distingue. Ahora, en Génesis 1, que presenta al Dios creador con tres atributos fundamentales: el iniciador de la creación, el ordenador o arquetipo del cosmos, que es lo que ya vimos, antes de crear, organiza, y el vivificador del universo, porque es el que da vida a partir de esa ordenación. Estos tres atributos de Dios no son caracteres de Dios, sino su personalidad espiritual. La Ruach, que aleteaba sobre el caos primitivo y que volveremos a hallar después del diluvio, en el bautismo de Jesús y en su muerte en cruz. Es decir, ahí está como muy, muy presente. El espíritu es a la vez el iniciador del universo, el soplo que da vida, la sostiene, fecunda, mantiene y ordena. El orden del mundo de Génesis es la firma del Dios bíblico, de su Ruach, en oposición al caos, no al desorden. Es la manera propia de iniciar, sostener y vivificar lo creado, ¿no? Entonces, la Ruach surge de Dios, pero está en Dios. ¿Qué es lo que les digo? Ahí por eso de pronto es un poco complicado, porque no se trata sin más de esta goma de IVA, del Espíritu de Dios como una posesión externa a, sino que poco a poco se empieza a ir descubriendo que ese Espíritu de Dios es algo que es de Dios, ¿no? Y ya en el recorrido histórico vamos a ir viendo que es Dios mismo el que se está dando, ¿no? Entonces, ahí es importante. La bendición de Dios es signo de fertilidad. El poder de Dios es inagotable. Por eso tiene mucho sentido hablar de bendición o maldición de Dios. Porque que Dios bendiga es estar dándote a ti el aliento de vida y la palabra, la Ruach y Dabar. Por el contrario, maldecir por parte de Dios, muy frecuente en el Antiguo Testamento o muy de fondo, pues está el quitar de alguna manera esa ruach, ese dabar, ¿no? Entonces, ahí por eso va a ser también importante. En Génesis 2, el rostro de Dios es presentado de forma mucho más antropomórfica, ya que Dios aparece más que como ordenador, como creador, artista y poeta que sopla sobre el ser humano, formado con polvo del suelo, e insufla en su nariz un soplo de vida para que se convierta en ser viviente. Nosotros sabemos que en el Génesis hay dos relatos de la creación, uno muy corto y uno más ampliado, que ya es el que va día por día, y donde aparece propiamente ya Adán y Eva, ¿no? Es el del Génesis 2. Este hálito de vida hace referencia al espíritu creador. Luego completa su creación con la creación de su compañera, ¿no? Que es Adán y luego Eva. Y deja al hombre la responsabilidad de cultivar y ordenar la tierra. Y en otro momento he dicho que el término Adaham en el Antiguo Testamento designa a toda la humanidad. Por tanto, cuando Dios crea a Adaham, no está creando a Adán varón, está creando a toda la humanidad, ¿no? A toda la humanidad, y Eva significa madre de todos los vivientes, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí está presentado, solo que al paso del tiempo y unas interpretaciones muy literales que han llegado hasta nuestros días, es entender que Adán y Eva fueron personas históricas como ahora nosotros lo somos, ¿no? Y recordemos, este relato del Génesis se escribe hasta el exilio, siglo V, siglo VI antes de Cristo, o sea, ya muy posterior.
pero es una forma en cómo los escritores sagrados, el pueblo de Israel, entiende que esa es su fe, ¿no? Entonces, por ahí hay que ir viendo, ¿no? Este espíritu creador aparece también en otros lugares del Antiguo Testamento, ¿no? También ahí como parte de esta creación, como en la visión de Ezequiel de un campo lleno de huesos secos, en el que se invoca al espíritu y reviven los muertos. A este espíritu creador le cantan los salmos como fuente de vida y de aliento que renueva la paz de la tierra. Ahí están los salmos 33 y 104. Y sin cuyo aliento todo vuelve al polvo de la tierra. Salmo 104. Este, ¿No? Esta creación culminará en la nueva creación de la Pascua de Jesús, donde también está el Espíritu. Porque ya cuando hemos hablado de la resurrección, yo les he insistido mucho que la resurrección significa el inicio de esa nueva creación. Pero fíjense qué interesante, porque si es el Espíritu el que origina, bueno, en Dios, pero el Yahvé a través del Espíritu Ruach y de la palabra Dabar, crea la creación originaria, permítaseme la redundancia, va a ser ahora en la resurrección del Verbo encarnado por medio del Espíritu, nuevamente, Ruach Dabar, pero ahora encarnado, que inicie la nueva creación. Entonces ahí hay que tener presentes, ¿no? En esto. Entonces, el espíritu de la creación se derrama sobre los apóstoles en el atardecer del día de Pascua, luego sobre la primera comunidad de Jerusalén y sobre toda carne, anticipando así la nueva tierra y el nuevo cielo escatológico. Aquí hay que precisar algo de manera directa, y es que en la Sagrada Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, y bueno, ahorita estamos hablando aquí a nivel Dios, ¿no? Pero si nos pasamos un poquito y entre paréntesis a nivel hombre o desde la reflexión antropológica, en el Antiguo Testamento jamás existe una disputa entre el espíritu y la carne, o entre el cuerpo y el espíritu, o el alma y la carne. Jamás existe una disputa tal en el Antiguo Testamento sobre esto, alma y cuerpo. Cuando se llegue al mundo griego, ahí sí hay pelea entre el ánima y el espíritu, ¿no? Y ahí ya vendrán las complicaciones para el cristianismo cuando éste se emparente con el mundo griego y empiece a tomar conceptos de allá. Entonces aquí sí ya va a haber una disociación entre el espíritu y la carne. Incluso ahí si nosotros nos vamos, por ejemplo, con San Pablo, vamos a encontrar que la carne, cosas de la carne quiere, y que el espíritu, cosas del espíritu quiere. Pero no está hablando de esta carne corporal que nosotros vemos, sino de la carne como sinónimo de la maldad del hombre. Pero no precisamente esta carne, cuerpo que ahora nosotros tenemos, ¿no? Sino que también San Pablo ahí ocupa el término para referirse a lo malo o negativo del hombre, ¿no? Cierro paréntesis, nada más para tener en cuenta eso. Pero ahí está cómo el espíritu se encuentra presente, ¿no? En la creación. Y lo he dicho ya, lo más práctico para hablar del espíritu en la creación, pues es esto. Dijo Dios, hagamos, y entonces pronuncia la palabra. La palabra no puede ser pronunciada sin ese aliento. Entonces, ahí, si bien a Dios Padre le damos la creación, éste no puede crear sino por medio de la ruaj, el aliento, y de la palabra, dabar. Nuevamente, a Dios Padre es a quien le damos la creación o a quien le asignamos la creación, pero es la Trinidad quien hace posible la creación en este sentido, ¿no? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, sí, maestro. Perfecto. Sí. Iván, una Sí, pregunta. sí. Al crear Dios a la mujer que la saca de la costilla del hombre, a ella ya no le da ese aliento. Ujú. Aquí le da, pues, si ya no lo dice textualmente, sí se entiende que por secuencia se le ha dado ese aliento.
¿Por qué? Porque al sacar de la costilla de Adán a Eva, se entiende que el origen ha sido dado por Dios. Y el origen en este sentido, vuelvo a repetirlo, no es en el sentido histórico, ¿no? Sino en el sentido de la reflexión, ¿no? Entonces, aquí decimos que el principio de ese hombre no es el hombre en sí mismo. ¿Quién es? Es Dios, en cuanto que le ha dado ese aliento. Si del hombre ahora Dios saca una costilla para crear a la mujer, entonces de alguna manera se sobreentendería, aunque no estaría explícito del todo, se sobreentendería que también sobre Eva insufla ese aliento de vida. ¿Por qué? Porque el hombre por sí mismo no puede dar vida. La vida de quién es de Dios. Entonces, en ese sentido, Dios, muy al Antiguo Testamento, Dios es el que la da y Dios es el que la quita. Nadie más, ¿no? Digo muy al Antiguo Testamento, porque ya cuando pasamos al Nuevo Testamento, no es precisamente que Dios pida la muerte de sus hijos, ¿no? De Dios Padre o de su creación. Sería ilógico crear algo o alguien para después matar. Es absurdo, hasta terrorífico decirlo. ¿No? Entonces, en ese sentido, ahí está. Y ahí recuerdo mucho a uno de mis compañeros de la universidad cuando estudiábamos la especialidad, Dominico él, ¿no? Porque decía que a él le gustaba mucho decir que Dios no llamaba a la presencia cuando una persona moría, pero sí los recibía. Entonces es distinto. Porque no es que los llame en el sentido de ya vente, ya se te acabó, no, sino que en el proceso biológico, pues está la muerte. Y que eso lo vimos hace 8 o hace 15 días, ¿no? En el club de lectura, no me recuerdo bien, pero que decíamos que la muerte, pues es parte de nuestra condición humana y que hay que empezar a integrar, ¿no? Porque pues la edad no precisa que porque uno esté joven va a vivir muchísimos años, ¿no? Ahora sí que la hermana muerte, diría San Francisco, no respeta condición, edad o lo que sea, ¿no? O sea, en ese sentido, habría como que irla integrando. Y de aquí, pues, que, que vayamos entendiendo que no, más bien es este aliento de Dios que es el que da la vida, ¿no? Y de ahí, pues, que es Dios quien da la vida, no es que la quite, es parte del proceso biológico, pero cuando ésta acaba, Dios nos recibe. Me parece muy interesante la reflexión que hacía este hermano, porque yo siempre claro, se entiende, entre paréntesis también, ¿no? Claro, se entiende el contexto, el momento de una pérdida de un familiar y el consuelo que da a entender que Dios ya lo ha llamado a su presencia, se entiende en el momento, ¿no? Pero ya en la reflexión como más fría, más racional, etcétera, cuando yo oigo esta expresión de Dios ya lo llamó a su presencia, a mi mente siempre viene, no sé si ustedes vieron la película de Hércules, creo que es de Disney, esta de caricatura, ¿no? Donde salen las tres brujitas que tienen un ojo, ¿no? Que las tres ven a través de un ojo, no sé si la vieron o no la vieron, pero el punto es que hay como tres brujas, creo que son. Y cuando va a morir a alguien, tensan un hilo y ellas son las que deciden en qué momento se le va a acabar la vida a la persona, ¿no? Entonces, pasa esto, pero ya en la reflexión fría, yo como que me imagino esa escena de la película, ¿no? A Dios ahí viendo a ver a qué hora nos corta el suministro de aire. Y no, me parece absurdo entender eso. Por nuestra condición biológica, pues poco a poco se nos va acabando la salud, ¿no? Pero en este acabarse la salud y la muerte, es Dios quien dice, pues bueno, ya cumpliste con tu misión, ya acabó tu tiempo, ven hijo, ¿no? Entonces ahí me parece una reflexión interesante de este fraile dominico, ¿no? Pero bueno, ahí respondiendo un poquito a tu pregunta, Sol, ya me extendí más de lo que me preguntaste, pero ahí está. ¿Vamos bien? Gracias, Iván. Con gusto. Después pasamos a esta dimensión profética, ¿no? El espíritu creador sigue permanentemente presente en la historia humana, no solamente en la creación, ni muy concretamente en la historia de Israel,
con un compromiso de Yahvé para con su pueblo, cuyo prototipo es la gesta liberadora del Éxodo. Este espíritu actúa a través de personajes elegidos por Dios, como son los ancianos de Israel en el desierto, jueces, reyes, pero sobre todo va a irrumpir de un modo peculiar en los profetas y las profetisas para que hablen en nombre de ella. El profeta bíblico, el profeta bíblico no es el que ve el futuro, el que profetiza que va a pasar algo. El profeta en la Sagrada Escritura es el que habla en nombre de, en este caso, de Dios, ¿no? Si, por ejemplo, aquí en pantalla veo a Lulu, si yo le digo a Lulu, oye, me sacas un, ¿no? Y yo le mando rápido un mensaje a Lulu, oye, Lulu, ¿le puedes decir a los hermanos que me sacó internet y que ahorita me conecto? ¿Y qué es lo que va a hacer Lulu? Va a abrir el micrófono y va a decir, hermanos, Iván tuvo un incidente con su internet, nos pide que lo esperemos 2 minutos. ¿Qué es lo que estaría haciendo Lulu? Lulu es mi profetisa, porque está hablando en nombre mío. Ahora, el profeta tiene características en la Sagrada Escritura y es el que anuncia lo que hay de bueno, pero también denuncia lo que hay de malo. Pero ojo, porque por medio de quién es que el profeta puede anunciar y denunciar, por inspiración del Espíritu. Es decir, el profeta no anuncia y denuncia porque le parece bien o porque le parece mal algo, sino porque el Espíritu es quien lo impulsa a decir bien o a denunciar. O sea, ahí hay un punto bien importante, ¿no? La profecía. Por eso a Jesús también se le dice que era el profeta de Dios, porque es el que hablaba en nombre de Dios, ¿no? Entonces, ahí está. Esta acción del Espíritu en los profetas comienza en una experiencia espiritual que constituye la raíz de la vocación profética y que acompañará al profeta a lo largo de su existencia y le dará fuerza para anunciar, denunciar, y en este anunciar y denunciar, anunciar lo bueno, denunciar lo malo, transformar la realidad. Porque el profeta, pues no nada más es que diga, ay, esto está bonito, ay, esto hay que cambiar, no más para que lo escuche, sino para transformar la realidad, ¿no? Ahí está el profeta. Y que todo va comenzando desde un punto interior, 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 pero que se expresa en el exterior, anunciando, denunciando para transformar, ¿no? Por eso ahí comienza con algo interior, pero que se convierte en algo exterior. La palabra goza de la eficacia propia del Espíritu, nuevamente porque el profeta es el que habla, el que pronuncia palabra, pero nuevamente, para que se pronuncie palabra, ¿qué es lo que hay que hacer? El aliento. Y esa palabra no es propia del profeta, es inspirada por Dios. Entonces ahí también está esto. Entonces es el Espíritu quien posibilita que el profeta hable en nombre de Dios. Nuevamente, se fijan como que hablamos del Espíritu Santo, pero como que no hablamos del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Como que sí, pero como que no. Ella es la reflexión que nosotros vamos haciendo ya desde el lado cristiano, ¿no? Hablar del espíritu interior y sapiencial. La experiencia profética ha ido purificándose a través de la historia, particularmente con los fracasos y con las desilusiones. ¿Por qué? Porque ya el mismo Jesús nosotros lo vemos ahí. ¿Cuál es el fin de todos los profetas? La muerte. ¿Por qué? Porque no nada más es que decirle aquí al rey, al juez o a quien sea, ay, estás haciendo las cosas bien. Es también enfrentarse al rey de Israel y decirle, estás haciendo las cosas mal. Y lógico, ¿a quién le gusta que le diga lo mal que estamos haciendo? Pues a nadie. Y luego si tienen poder, olvídense, ¿no? Entonces, por eso ahí el profeta sabe que muy probablemente eh, se suele decir que los profetas no llegaban a viejos. ¿En qué sentido? En que morían pronto, ¿no? ¿Por qué? Porque pues era esto. Eh, Poco a poco se introduce la teología del pequeño resto del pueblo humilde y profético, los anahuim o los pobres de Yahvé. Anahuim también es una palabra hebrea,
¿no? Anahuim, que significa pobres de Yahvé, los encorvados o los agachados, ¿no? Y desemboca en la religión del corazón llena de sabiduría, porque nuevamente no se trata de sabiduría de los hombres, sino se trata de la sabiduría de Dios, que es transmitida por ciertas personas, ciertos escritores, al pueblo de Dios. ¿Sale? Además, entender que la sabiduría no se trata de un conocimiento racional, sino del sabor de las cosas, de saber disfrutar a Dios, de su sabor. Entonces es algo mucho más profundo que el solo decir, me sé los 10 mandamientos de memoria y en orden. ¿No? ¿Cuántos de nosotros no sabemos los 10 mandamientos de la ley de Dios y luego todavía en orden? ¿No? Hasta a mí luego se me cuatrapean, ¿no? Pero en ese sentido, vamos, no se trata de esto racional, sino de ese sabor, de saber disfrutar a Dios, de su experiencia, de su encuentro. Y eso es todo lo que los libros sapienciales nos ofrecen, ¿no? O nos querrían ofrecer. Estos libros sapienciales, Proverbios, Eclesiástico o Coelet, Eclesiástico, Sirásida y Sabiduría, muestran una estrecha relación entre la sabiduría y el espíritu. Y entonces aquí ya va a ser también muy, muy interesante, ya que ambas realidades, sabiduría y espíritu, actúan de forma espiritual, ejercen un papel cósmico universal, suscitan profetas, guían no solo al pueblo elegido, sino a la humanidad. Son un maestro interior que ilumina el corazón. La sabiduría representa una cierta personificación femenina del espíritu. Y entonces, hasta este momento, hasta los libros sapienciales, es donde se empieza a identificar muy fuertemente al espíritu con la sabiduría. Pero la sabiduría en los libros sapienciales de alguna u otra manera empieza a cobrar una personificación, ¿no? Ahí media nubladita, pero ya se empieza a hablar de la sabiduría como persona. La sabiduría es la que hace, la que dice. Y esta sabiduría no es posible sin el espíritu. Por tanto, aquí ya damos un gran paso emparentando al espíritu con la sabiduría. Y si está tan emparentado, ya podremos empezar a hablar incluso del espíritu sabiduría personificada. Aquí ya estamos dando un gran paso, ¿no? Y entonces ambos son sutiles, trascienden lo material, son puros, penetrantes, inteligentes, infinitos, gozan de un saber y un poder ilimitados. Son providos en bienes, tienen muchos bienes y estos bienes los dan, los transmiten, ¿no? Y pues bueno, aquí está la experiencia sapiencial. Nuevamente, es el espíritu quien transmite esta sabiduría y si la sabiduría está por momentos personificada, podemos hablar también de el espíritu por medio de la sabiduría también en este sentido personificado. Pero todavía no hablamos aquí, todavía no hablamos del Espíritu Santo como tercera persona de la Trinidad, porque de hecho todavía no existe, no, bueno, a ver, no existe, y lo entrecomillo, no existe la reflexión trinitaria. ¿Existe la Trinidad? Sí, porque existe Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No estoy negando la Trinidad, ¿eh? Ojo aquí. Por eso me detuve y me corregí, ¿sale? Porque está el Padre, el Hijo y el Espíritu. Pero todavía no existe la reflexión que una a estos tres como un único Dios, que es nuestra reflexión trinitaria. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí? Correcto. Sí, va. Perfecto. Y bueno, ya vamos hacia la conclusión de nuestro día. Hay una larga maduración entre el espíritu que planea sobre las aguas del Génesis, la acción vivificante del espíritu en la historia, la penetración interior y renovación de toda la creación.
Este proceso de maduración y personalización se explicitará y profundizará en el Nuevo Testamento, ya que el Antiguo Testamento es tan solo una anticipación de la revelación plena en Cristo, que culmina en la revelación de la Trinidad, pero ya aparecen los rasgos del Espíritu que se confirmarán luego, ¿no? Por eso les digo que ahí entender que de hecho en toda la Escritura no nos vamos a encontrar con el término, con la palabra Trinidad, solo con confesiones de fe, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Mm? Eh, para el Antiguo Testamento, la Rúa es la acción y presencia permanente de Dios en la creación y en la historia, que crea, libera y penetra los corazones. Es fuerza vital por la cual Yahvé conduce a su pueblo, suscitando héroes, jueces, reyes, guías, profetas, sabios. Es unción sobre el elegido para que practique la justicia, renovación del corazón y penetración con su sabiduría en el interior del corazón humano. Es una fuerza misteriosa que desde dentro y de forma sutil todo lo penetra e ilumina, lo purifica y santifica, lo vivifica y le da consistencia definitiva. Lo creador, lo profético y lo sapiencial, que son las tres líneas o dimensiones fundamentales que hemos reflexionado aquí, se complementan y compenetran misteriosamente. Son inseparables. ¿Por qué son inseparables la dimensión creadora, profética y sapiencial? Porque estamos hablando del mismo Dios, del mismo Espíritu que aparece en la creación, que aparece en los profetas y que aparece en la sabiduría. Bueno, o en lo sapiencial, en los libros sapienciales, ¿no? Entonces, por tanto, se trata de una complementariedad entre la creación, lo profético y lo sapiencial, porque una y otra están mediadas por el Espíritu Santo. Bueno, lo que hoy nosotros decimos Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Yahvé o la Ruach de Yahvé. Bien, hasta aquí el día de hoy por mi parte. Dejo de compartir. No sé si tengan preguntas, comentarios. Igual y estuvo un poquito cargada la sesión de hoy, ¿no? Entonces, abro un poquito el foro. Recuerden que hicimos un recorrido, pues, hasta cierto punto muy amplio, aventándonos todo el Antiguo Testamento. Por eso les muestro solamente las líneas fundamentales o las dimensiones generales, ¿no? También hablar de esto, híjole, da para un montón de tiempo, ¿no? Pero bueno, de lo aquí visto, si ustedes iban leyendo la guía o la consultaron antes, etcétera, ¿alguna pregunta, algún comentario? Iván, una pregunta. Ujú, Este, cuando mencionaste, ¿no? Que dice, se trata de algo de sí mismo. A ver, permíteme. ujú. Dice, el espíritu de Yahvé santifica a los hombres, le da sabiduría y conocimiento. Según las profecías, el Mesías será portador del espíritu en toda la plenitud. Y entonces ahí mencionaste que por eso fue importante el bautismo de Jesucristo, porque ahí se manifiesta, ¿no? Desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Entonces, esta es importante porque es un modo de manifestar, o sea, de demostrar, o sea, es la teofanía, ¿no? Que se manifiesta que Jesucristo era verdaderamente Hijo de Dios. Eso es lo que quisiste decir, Sí, que por exacto. eso era importante, porque fue una manifestación hacia todos, ¿no? Todos los que estaban ahí. Sí, exactamente sería esta manifestación hacia todos los presentes, aunque es un relato teológico el que aquí se nos presenta, ¿no? Pero sí, justamente el relato lo que quiere expresar es decir, este está siendo ahora constituido a la vista de todos como mi hijo. No es que antes no lo fuera, no es que antes no lo fuera, porque eso muy pronto en el cristianismo se convirtió en una herejía en decir que Jesús es hijo de Dios hasta el bautismo, ¿no? Eso se le llama adopcionismo y no va por ahí. Solo que en el bautismo Dios lo constituye públicamente. Lo que ya era desde antes, ahora públicamente está diciendo
este es mi hijo. Y entonces efectivamente ahí es el Espíritu que desciende, el Espíritu Santo, que desciende ¿sobre quién? Sobre el Hijo, sobre el Verbo encarnado, la segunda persona de la Trinidad, y se escucha una voz, que es la de Dios Padre. Estamos hablando de una teofanía no solo de Jesús, sino de una teofanía trinitaria. El Hijo que está siendo bautizado, el Espíritu que desciende y el Padre que pronuncia las palabras. Por eso no se trata solamente de una teofanía o de una cristofanía o neumatofanía. Si existe la palabra, no sé si exista, pero ahí en su composición por ahí quedaría. ¿No? No solamente es la manifestación de Cristo del Espíritu, sino es una manifestación trinitaria. Solo que se relee muchísimo desde la cristología y en este sentido de la manifestación de que Él es el Hijo de Dios. Pero sí, efectivamente ahí nos encontramos esta importancia. Gracias, Con gracias. gusto. Maestro, y yo, Sí, por ejemplo, en la encarnación, también ahí se menciona a las tres personas, porque dice, primero dice el Altísimo descenderá sobre ti, o sea, Dios Padre, y el Espíritu ya viene, y después pues se encarna el Verbo, también se podría considerar ahí pues la presencia trinitaria. sí, de hecho, yo cuando abordo la encarnación, suelo decir que la encarnación es un acontecimiento trinitario e histórico. ¿Por qué trinitario? Porque como tú bien lo dijiste, Gloria, el que se encarna, bueno, aquí hay que decirlo, ¿no? El que se encarna es el Hijo. No se encarna el Espíritu, no se encarna el Padre. ¿Se encarna quién? El Hijo, el Verbo. Pero gracias o por obra de quién se encarna el Verbo, del Espíritu. Pero por mandato de quién? Del Padre. Luego entonces es un acontecimiento trinitario la encarnación, nuevamente. Si se fijan aquí, por eso les digo que la reflexión teológica desde muy pronto se volvió cristocéntrica y no es que esté mal, no porque Cristo es el centro de nuestra fe. Es Cristo quien nos dice no solo quién es el Padre, sino quién es el Espíritu. Y a su vez el Espíritu nos dice quién es Cristo y quién es el Padre. Y estos dos, quién es el Padre. Nuevamente, ¿se fijan? No podemos hablar de uno sin hablar de los otros dos. Pues, efectivamente, en la encarnación, aunque es el verbo en que es el que se encarna por obra del Espíritu y por mandato de Dios Padre. Y también ahí nos encontramos este momento trinitario. Y también ahí pues ve que dice, va a ser hijo del Altísimo, o sea, ya desde ahí estás reconociendo como hijo de Dios. Entonces en el bautismo es como ya nada más una confirmación de que este es mi hijo en quien tengo mis complacencias. Exactamente. Sería, y como dijo que entró en discusión esa parte de que ella había sido como adoptado nuestro Señor Jesús, pero no, porque en la encarnación ya desde ahí está diciendo que va a ser hijo de Dios. Ujú. Sí, exactamente, ya desde ahí, por eso les digo que aquí lo que se pueda pronunciar públicamente y reconocer públicamente no significa que hasta ese momento es, sino que solo ahí se está reconociendo, pero, pero el verbo era verbo desde la eternidad, no hasta ese momento, ¿no? Entonces sí, efectivamente, Gloria, y nos encontramos también con este texto, Hijo del Altísimo, entonces pues ya desde ahí nos encontramos con esto. Muy bien. Mari, te escuchamos, María de los Ángeles. Una duda. Sí, Y con Juan, cuando queda sin habla y cuando dice su nombre va a ser Juan, ¿ahí es una manifestación del Espíritu Santo o no tiene nada que ver? sí, 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 una manifestación del Espíritu que es el que... lo que pasa que aquí la cuestión está con Ezequiel, con el papá de Juan, que pues él no cree. Y si no cree, pues como que le falta algo. Y en ese sentido, hasta que entiende, hasta que cree, es cuando se le regresa el habla, ¿no? Déjame repasar el relato a ver cómo, porque no, o sea, lo tengo presente, vaya, pero no tengo toda la narrativa tan clara. Déjame repasarla para poderte responder mejor, ¿no, Mari? Porque ahorita tengo el relato en la mente, pero no lo tengo tan clara la narración.
Ok, gracias. Sí. Lili, te escuchamos. Tienes tu micrófono apagado. Perdón. Una pregunta. Así como el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, ¿Jesús es la carne de Dios? La palabra, ¿O la palabra? el verbo, el espíritu sería este aliento de Dios y Jesucristo sería ese verbo, pero verbo encarnado. Lo que pasa es que aquí ya tenemos que ser como muy precisos en el lenguaje teológico. ¿Por qué? Porque si hablamos de Jesús, Jesús no es eterno. ¿Por qué no es eterno? Porque el Jesús histórico tiene un principio, que es la encarnación, como hombre. Pero si hablamos del verbo, el verbo es el eterno. Es la persona del verbo guión hijo, el que se encarna, ¿no? Y ya encarnado es el que se presenta como Jesús, que más tarde declararemos Jesucristo. Por eso, si tu pregunta es en esa tónica, el Espíritu Santo es el aliento de Dios o la ruach de Dios, y Jesucristo es el verbo. Nada más que cuando hablamos de Jesucristo sí tendremos que precisar el verbo encarnar, ¿no? Pero ahí en esa como línea consecutoria, ahí estaría. Gracias. Con gusto, Lili. ¿Alguna otra pregunta? Iván, Sí, sí, Marcela. hermano Iván, muchas gracias. Hay muchas, algunas dudas que se van aclarando, porque ese mismo espíritu que siempre estuvo con Jesús y que recibió en plenitud, pues ahora nosotros lo recibimos en la vida de gracia, ¿no? Desde el bautismo y vamos en ese proceso recibiendo el Espíritu Santo, muchos dones, muchos carismas y pues es rico en dones, en tantas cosas que nos da y qué hermoso que nosotros también podemos recibir ese espíritu, ¿verdad? Y muchas personas tienen muchas dudas y de hecho también pues yo tenía muchas dudas, pero poco a poco se van aclarando. Qué hermoso es pues saber que nosotros podemos también recibir esos dones, esos carismas y que no los guardemos, los sigamos aprovechando. Muchas gracias, hermano Iván. Con mucho gusto, Marce. Y sí, efectivamente, nosotros hemos recibido el Espíritu, según nuestra confesión de fe, en el bautismo, ¿no? Y en una reflexión mucho más amplia, tendríamos que decir que todos los hombres, bautizados o no bautizados, tienen este Espíritu. Pero eso ya en una reflexión más amplia, ¿no? Pero ahora, concentrándonos en nuestra reflexión teológica católica, el Espíritu Santo viene a nosotros en el bautismo. Ahí viene. Porque nosotros solemos decir de la confirmación que es el sacramento del Espíritu. Y está bien, porque se enfatiza el Espíritu. Pero el bautismo es el que nos da el Espíritu, no la confirmación. La confirmación solamente hace palpable, público y patente que el Espíritu Santo está en nosotros, habita en nosotros y nos posibilita actuar. Pero el Espíritu se nos ha dado desde el bautismo, ¿no? Y en este sentido, el Espíritu se nos da ya no solo en el bautismo, sino en todos los sacramentos. En todos los sacramentos se nos da el Espíritu Santo. Hay una participación del Espíritu. Y cuando vamos a hacer oración, cuando compartimos un café muy ameno con un amigo, con una persona amada, estimada, ahí está el Espíritu Santo, haciendo la común unión entre nosotros, ¿no? Entonces, ahí efectivamente ahí está todo esto. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? Pues muchas Correcto. gracias, Iván, por tus conocimientos, de verdad. Gracias, gracias. No, con mucho gusto, con mucho gusto. Si no hay más por esta noche, vamos dejando aquí nuestra sesión